Gracias, señora presidenta. Señor consejero, le he escuchado con bastante ánimo. Le dije que no iba a hablar de datos y, de hecho, di dos datos. O sea, usted tenía escrito antes el discurso y se ha puesto en mi mente, pero yo le dije que no vamos a discutir de datos. Y no vamos a discutir de datos porque nosotros los datos los manejamos bastante bien y nos lo sabemos. Cuando me hable de pobreza y medición, que ahora hablaremos de eso, igual no es el señor Leguina el mejor experto que puede encontrar. Y el resto de los datos, mejor no sacarlos de Wikipedia. Mire, yo humildemente le pido que escuche a las personas que están aquí en la grada y le voy a pasar algunos artículos académicos míos sobre la medición de la pobreza. Se los voy a pasar por el registro porque sabemos que por el registro son más efectivos. Luego hablaremos de FOESA. Y he pasado del ánimo a la preocupación. La sensación que tengo es que usted no sabe lo que está pasando y usted no sabe lo que tiene entre manos. Creo que eso es uno de los grandes problemas. Verá, le insisto, no voy a discutirle sobre los datos, porque detrás de cada dato hay una persona, una familia, y la pobreza no son porcentajes, son personas y a nosotros esas personas nos duelen. Y detrás de cada dato, de la suma de los datos, lo que hay es un proceso, que es el proceso de desigualdad, que usted también se ha referido perfectamente a cómo se ha producido la desigualdad y cómo se están poniendo parches cuando el tema es otro. Porque este es el problema fundamental. Lo que hay es un proceso de desigualdad que está polarizando la sociedad. La situación que sufrimos hoy es fruto de 2 décadas de decisiones políticas que han puesto a las instituciones mirando a un grupo muy pequeño y en contra de la mayoría social. En estas 2 décadas teníamos un estado de bienestar incipiente. Tanto ustedes como el Partido Socialista decidieron romper ese estado incipiente y romper la promesa que habían hecho a nuestros padres y abuelos de que sus hijos y sus nietos tendrían un futuro, una vida mejor. Casi antes de construirlos empezaron a desmontarlo. Y lo han desmontado diciéndonos unas cosas muy interesantes. Vamos a romper esta promesa para no romperla. Vamos a desmontar el Estado para no desmontarlo. Curiosa paradoja la que nos plantean. Mire, el Estado del Bienestar se soportaba sobre 3 elementos. Un sistema contributivo basado en cargas fiscales progresivas, sobre todo en las contribuciones que hacían los trabajadores que tenían vidas largas, laborales y estables. Un acceso universal a las necesidades sociales, especialmente a los pilares del bienestar. Estamos hablando de sanidad, educación, pensiones y dependencia. Y un apoyo al tercer sector, a las redes sociales que cubrían aquella parte pequeña que el Estado no cubría con la protección. Cuando rompen esta promesa, lo primero que hacen es autoimponerse una crisis fiscal. Deciden entrar en una carrera para bajar los impuestos. Curiosamente, esa bajada de impuestos siempre beneficia a los mismos, a los que más tienen. Luego siguieron con la precarización del empleo. La pérdida de competitividad, en lugar de compensarla con el I+D, con un cambio del modelo productivo, como han hecho en Dinamarca, lo que hicieron fue precarizando el trabajo, como hicieron en China, aquel sitio donde a usted le parece que le gustaría estar. Esta precarización, además, ha roto el sistema de cotizaciones. El bienestar favorece solo a una parte de la población, a los mayores jubilados y a los que tienen largas carreras profesionales. Los jóvenes ya no entran. Han partido la sociedad en 2, los que tienen menos de 40, los que tienen más de 40. La precariedad ha pasado de ser una excepción a ser una norma y de ser una norma a ser una ley. Y terminaron reduciendo la protección y traspasándosela al tercer sector, que ha estado sufriendo estos años de manera importante. Se pasa de un derecho a la caridad, a lo que se puede hacer. Como ejemplo le voy a poner su consejería, que es el sitio de mayor grado de privatización de toda la administración autonómica. El 77% del gasto se concentra en externalizaciones y ya no al tercer sector, a las ONGs, a las empresas, como a la del señor Ulibarri. Nos dicen que salimos de la crisis, pero pregunten a la gente si salimos de la crisis. Lo que está pasando ahora es que el colchón que tenían las familias se ha terminado y vamos a entrar en un proceso mucho más difícil para mucha gente. Y en este contexto difícil, ustedes lo que hicieron fue dedicarse a derrochar. Mire, apenas hemos levantado un poquito las alfombras y hemos visto lo que ha supuesto la ciudad de la justicia y la venta de las casas del IBI. Me sorprende la falta de capacidad para planificar y el desenfreno de los gastos. O han sido malos gestores, o han sido conniventes, o las dos cosas. Lo cierto es que hay mucha gente que lo está pasando francamente mal. Aumentaron la deuda en cosas innecesarias cuando la gente necesitaba otras cuestiones.
Donde necesitábamos sanidad han puesto un ladrillo, necesitábamos justicia han puesto un ladrillo, necesitábamos educación han puesto un ladrillo y cuando terminaron de poner ladrillos empezaron a vender la sanidad, la educación y la justicia a sus amigos. Y donde no sabían cómo poner ladrillos, como los servicios sociales, simplemente lo que intentaron es dárselo a sus amigos. Verá, el problema de la residencia de Piñuelas, que yo sé que a usted le interesa especialmente, no es solo que los ancianos estén en malas condiciones, es que se la pasaron a un empresario, el señor Ulibarri, que no sabía nada de residencias y con eso ha hecho un auténtico negocio. Ese es el problema. El resultado, tenemos un modelo productivo insostenible y un montón de gente que salió de la formación con 16 años para pasar a la construcción y que ahora tienen poca capacidad para incorporarse de nuevo al mercado laboral 20 años después. Una economía concentrada en muy pocas empresas. Nosotros creemos que hay que ampliar el número de empresas, trabajar con las pymes, con los autónomos, con la economía social y un deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y deteriorado justo cuanto más lo necesitábamos. Hay una gran desigualdad social y, sobre todo, hay mucho sufrimiento. Me citaba usted a FOESA, verá. A mí me tocó colaborar en eso. FOESA tiene un sistema de 35 indicadores donde habla de economía, de sociedad y de participación social. 35 indicadores. Por tanto, no estamos midiendo solo la economía. ¿Qué dice FOESA? Que en el año 2007, con esos 35 indicadores, el 50% de la población estaba absolutamente integrada y solo el 17% estaba en exclusión. Lo que dice es que en el año 2013 solo un tercio, el 33%, está integrado y que los que están en exclusión son un 25%. Lo que está pasando es que se está produciendo una espiral de desigualdad. La sociedad se está polarizando. Hay un grupo de ricos cada vez más ricos y la mayoría de la gente está bajando. Hay 2/3 que están afectados. ¿Cómo funciona esta espiral? Mire, esta espiral afecta a todo el mundo. Hay gente que empezó con la crisis yéndose de vacaciones al extranjero y que ha salido con vacaciones en el pueblo. Gente que empezó con las vacaciones en el pueblo y que sale sin vacaciones. Gente que tenía extraescolares y ahora no tiene extraescolares. Gente que podía mandar a sus hijas a la universidad y ya no lo puede hacer. Y cuando está en el umbral de la pobreza, gente que ya no puede mantener su internet y, por tanto, le quita el futuro a sus hijos que no pueden conectarse a la investigación y el desarrollo, que no pueden pagar los tratamientos médicos. Y de ahí, gente que no puede pagar la calefacción, gente que cambia sus hábitos de higiene porque no puede ducharse ya todos los días, gente que cambia sus hábitos de alimento. Pregúntele a la gente de aquí arriba qué pasa en los comedores y qué pasa en los bancos de alimentos. Ya no quieren garbanzos, quieren comida de microondas porque es más barato. Y luego entramos en la tesorería, gente que no puede pagar su luz, gente que no puede pagar su gas, gente que no puede pagar su agua. Gente que luego corta el gas, corta la electricidad y corta el agua. Y gente que luego pierde su vivienda porque no la puede pagar. Y que no puede ir a ningún sitio porque las viviendas que estaban previstas para eso las han vendido ustedes a Goldman Sachs de manera oscura. Le insisto, no le voy a dar muchos datos. 1 de cada 5 madrileños está en un problema de exclusión social. Lo preocupante es que Madrid, siendo la comunidad más rica, 31.000 euros, usted lo ha dicho, está en tasas de pobreza similares a comunidades como La Rioja o Aragón, que tienen 5.000 euros menos de renta per cápita. Y las comunidades parecidas en renta per cápita a Madrid, como son Navarra y el País Vasco, tienen 5 puntos menos de pobreza que las que tenemos aquí. Entonces, está bien que se compare usted con Venezuela o con Pyongyang, allí están buscando un consejero, a lo mejor tendría usted un papel, pero no es nuestro tema. Y hay algunos problemas específicos en Madrid que me gustaría resaltar. Uno es el tema de la vivienda. Si uno analiza los presupuestos familiares, en la última encuesta, en Madrid hay 3 grandes problemas que tienen que ver con los presupuestos. Uno es la vivienda. Madrid es la región más cara. La gente compró viviendas en medio de la burbuja y ahora tiene que pagarlos a ese precio. Y la gente está perdiendo sus viviendas. En una región donde hay 265.000 viviendas vacías. Tenemos casas sin gente y gente sin casas. Hay un problema con los insumos, el agua, el gas y la electricidad. El precio de la electricidad se ha duplicado. Verá, me hablaba usted antes del canal de Isabel II. El canal de Isabel II ha pasado del año 2012 al año 2014 de avisar 25.000 cortes de agua a avisar 75.000 cortes de agua. No es el periodo de la crisis, ¿sabe a qué se produce? Porque ustedes en el año 2012 pusieron Canal Gestión y decidieron que el agua ya no es un bien, sino que es un negocio. En ese momento empiezan a apretar. Para esos 50.000 cortes más, usted nos propone un bono para 2.500 familias. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Volver el canal a donde estaba y verá cómo este problema del agua se termina en un momento.
Y el tercer problema es la educación. Las familias gastan un tercio más en educación porque no tienen becas para los libros, porque no pueden acceder a la universidad, porque no pueden acceder a las escuelas infantiles. Pero hay otros problemas en Madrid. Le digo, encuesta de FOESA, 1 de cada 10 madrileños tiene que dejar sus tratamientos. Desigualdad de género. Ha dado unos datos que yo no desconozco. Los que tenemos oficiales son que las mujeres en Madrid cobran 7.750 euros menos que los hombres y que la brecha salarial es del 27,5%. Eso significa que cada mujer tiene que trabajar 81 días más al año para equipararse a lo que ganan los varones. Y hay un tema que son las rentas de protección. No sé dónde saca los datos. Las rentas de protección, las rentas mínimas de inserción en Madrid son de las más bajas de España. La mínima está en 375, la máxima en 530. La media española es 420 la más baja, 664 la más alta. Y estamos hablando de una de las regiones más caras del país. A esto hay que sumar el tiempo que se tarda en tramitar. Y luego está la desigualdad territorial. El señor Aguado ha hecho referencia a este informe. Nosotros hablamos el otro día con el investigador principal, el señor Sorando, y nos explicó cómo la región se ha partido en dos. Y nos explicaba que eso tiene que ver con cómo se están colocando las industrias. Y eso tiene que ver con lo que yo le decía a la señora Cifuentes en su investidura, que en Usera, al final, hay 7,6 años de vida menos que en el barrio de Salamanca, porque en Usera viven en el Distrito Federal de México y en el barrio de Salamanca viven en Zúrich. Y ese es el problema de la desigualdad. Verán, la pobreza se ha hecho en nuestra comunidad más intensa, la gente que es pobre es más pobre, más extensa, llega a más gente y claramente más crónica. ¿Cómo resolver esto? Desde luego la situación no es poner parches, el sistema de la desigualdad es capaz de producir pobreza mucho más rápido que ustedes en poner tiritas. Necesitamos generar un nuevo espacio. Para eso nosotros hoy vamos a presentar 35 medidas en 3 grandes bloques que responden a 3 grandes objetivos. El primero se centra en hacer los cambios en las estructuras económicas que están generando la desigualdad. Primero hay que redistribuir la riqueza mediante un cambio de la fiscalidad. Decía el señor Aguado que primero generemos riqueza y luego la distribuyamos. Madrid es un sitio rico, porque lo que me sonaba es que primero generamos riqueza y luego ya tal. No, es rico, primero distribuyamos y esa distribución va a generar más riqueza. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Obviamente hay que generar un nuevo modelo productivo, nuevos nichos de mercado y nuevas reglas, tanto para los trabajadores como para las empresas. Nosotros obviamente que estamos apoyando a las pequeñas empresas, pero el sistema que hay en esta comunidad es que estructuralmente el pez grande se come al pez chico y eso lo han hecho desde aquí en los últimos 20 años. Gobierno que ustedes están apoyando en este momento y que lo mantiene haciendo. El segundo eje para nosotros es parar esa espiral de la desigualdad que tanto nos está afectando. Eso implica asegurar los derechos para que las personas no caigan por un tobogán interminable. ¿Cómo pararlo? Poniendo un suelo por debajo del cual nadie puede estar. Hemos de asegurar que todo el mundo tiene un espacio para tener futuro y para poder pensar. Vamos a proponer luego medidas concretas para la salud, para la educación. Y un tercer eje para nosotros importante es aquellas personas que ya están en la exclusión. Eso implica mejorar el sistema de rentas garantizadas, mejorar el tema del acceso al gas, a la electricidad y al agua, no por la solidaridad de las empresas, porque no son solidarias, sino por un derecho, y a la vivienda. Verá, luego desplegaré las medidas, pero me gustaría decir 3 cuestiones. Nosotros estamos aprendiendo algunas cuestiones. Una es que la agenda social es la agenda política. Y de hecho, si estamos hablando aquí es porque nosotros hemos sido capaces de hacer esta gestión. Lo sabemos nosotros y lo saben ustedes cuando van a tomar decisiones a partir de lo que leen en el registro. Me llamaba la atención el otro día leer que los presupuestos del 2016 son los presupuestos para la gente. Esa es la nueva medida. Pero en política uno es lo que hace y no lo que dice. Ustedes dicen unas cosas y hacen otras. Su propuesta de presupuestos es una prueba. Porque social no es para la sociedad, no para los socios. Y reducir en el presupuesto de sanidad el dinero que va a la sanidad pública no es propuesta social, es para los socios. Reducir en el presupuesto de educación lo que va a la pública y dárselo a la privada no es presupuesto social, es presupuesto para los socios. Vender los 3.000 pisos del IBIMA no es política social, es política para los socios. Y eso es lo que están ustedes haciendo. Verá, de las filas de su partido hemos oído decir a los que los parados se jodan. Asegurar que las familias sin recursos se gastaban el subsidio en televisiones
de plasma. A la presidenta de su partido en Madrid habla que terminar con los subsidios para las familias pobres eran mamandurrias, el mismo día que ingresaba un cheque de 5 millones de euros. Su gobierno está tratando de embellecer sus políticas de derroche, de enriquecimiento para unos pocos. Si la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos es un derecho, los umbrales de pobreza bajo los que viven miles de madrileños es un delito. Y no basta con pedir compasión a las compañías eléctricas o poner unas cuantas viviendas al servicio de quienes padecen un desahucio. Los parches no son derechos. Lo que hace falta es tener un proyecto para la sociedad madrileña y no un proyecto para utilizar las instituciones lavando la cara de su partido. El verdadero desarrollo económico es el que conlleva el desarrollo social. Si ustedes, señora Cifuentes, le digo a usted, no cambia el modelo, no estará combatiendo las verdaderas causas de la desigualdad. Dejen de maquillar nuestra realidad económica y social y retiren los escombros de su gestión derrochadora para poder reconstruir el bienestar que todos necesitamos. Muchas gracias.